La funeraria Los Olivos, en el norte de Bogotá, olía a lirios blancos y a café frío de máquina. Yo estaba sentada en la primera fila, con un vestido negro que había comprado apurada 2 días antes, mirando el ataúd de mi padre sin poder llorar todavía. El dolor, a veces, se congela antes de salir. Nadie en ese salón sabía que yo tenía en el bolso, doblado en 3 partes, un documento que decía que a mí me pertenecía el 35% de un edificio de oficinas en Manhattan valuado en $28 millones. Nadie sabía que ese mismo documento llevaba mi nombre completo, notariado, desde hacía 8 años. Mi madrastra, Patricia Uribe, recibía condolencias como si fuera ella la que hubiera perdido al amor de su vida y no la segunda esposa que se casó con mi padre por conveniencia 14 años atrás. Su hija, Isabela, estaba a su lado, con los ojos hinchados de un llanto que a mí, sinceramente, me costaba creer del todo real. Esa misma noche, ya en la casa familiar del barrio Rosales, Patricia me esperó en la sala con los brazos cruzados. Apenas crucé la puerta, me lanzó las palabras que llevaba horas masticando. Camila, empaca tus cosas esta misma noche. Esta casa nunca fue tuya, y ahora, con Héctor bajo tierra, mucho menos. No le respondí de inmediato. La miré fijamente, sostuve su mirada 3 segundos completos, y sentí algo extraño, calma. Está bien, le dije. Isabela, recostada en el marco de la puerta de la cocina con una copa de vino en la mano, soltó una risa corta, casi un resoplido. Siempre supiste cuál era tu lugar, Cami. Subí a lo que alguna vez fue mi cuarto, convertido hacía años en bodega de maletas y ropa fuera de temporada, tomé la única caja que aún guardaba ahí y bajé sin despedirme. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Lo que Patricia e Isabela no sabían, mientras cerraban la puerta detrás de mí con un portazo que retumbó en toda la cuadra, era que 3 semanas antes de morir, mi padre me había citado en su estudio. Había puesto seguro a la puerta, algo que jamás hacía, y me había entregado un sobre que llevaba mi nombre escrito de su puño y letra. Y lo que yo hice esa misma noche, sentada sola en mi carro afuera de la casa donde crecí, marcó el inicio de algo que, semanas después, dejaría a mi madrastra sin aire, sosteniéndose de una mesa para no desplomarse. Pero para entender por qué actué así, tienen que conocer primero todo lo que viví antes de llegar a esa noche. Tenía 8 años cuando mi madre murió de un aneurisma, de un día para otro, sin aviso. Mi padre, Héctor Restrepo, quedó destrozado con una empresa constructora pequeña entre las manos y una hija que no sabía cómo criar solo. Año y medio después llegó Patricia, con su hija Isabela, exactamente de mi edad. Recuerdo el día que se mudaron. Yo estaba sentada en las escaleras de la casa, viendo cómo los hombres de la mudanza subían cajas con el nombre Isabela escrito en marcador grueso. Patricia pasó a mi lado, me miró de arriba abajo y me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «Qué bueno que ya eres grandecita. Así no das tanto trabajo». Tenía 9 años quizás. Mi 10º cumpleaños llegó 2 semanas antes que el de Isabela. Mi padre, con la mirada perdida en los planos de un proyecto nuevo, me dio un billete de 20,000 pesos y me dijo: «Ve y cómprate algo, mi amor, hoy no puedo salir». El cumpleaños de Isabela, 2 semanas después, fue en el Club El Rancho, con inflable, mago y un pastel de 3 pisos con su nombre en letras doradas. Yo estuve ahí, en una esquina, con un vestido prestado, viendo cómo Patricia repartía bolsas de dulces a 40 niños invitados. Esa noche le pregunté a mi padre, sentada en la orilla de su cama: «Papá, ¿por qué a Isabela si le hicieron fiesta grande?». Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Camila, entiende algo. Patricia necesita sentirse en casa. Tú y yo ya nos entendemos, ¿verdad?». Nunca entendí qué significaba entendernos. Con los años entendí que era la frase que usaba para justificar que yo recibiera menos, callara más, y no reclamara nada. Cuando cumplí 12, un día de lluvia, llegué de la escuela empapada porque el chofer había ido a recoger primero a Isabela a su colegio bilingüe y se le había hecho tarde para mi escuela pública. Entré temblando de frío y Patricia, sin levantarse del sofá, me dijo: «No hagas drama, Camila. No eres de cristal». Fue ahí, viéndome gotear agua sobre el piso de mármol de esa casa que nunca sentí mía,
cuando decidí que jamás volvería a pedirle nada a esa mujer. Pero lo que no imaginaba entonces era que ese silencio que aprendí a la fuerza, ese hábito de no pedir, no reclamar, no exigir nada, se convertiría, años después, en el arma más filosa que jamás tuve. A los 15 años entendí una regla no escrita de esa casa. Todo lo que yo quisiera, tendría que ganármelo con mis propias manos. Empecé a trabajar los sábados en una librería de la calle 85, acomodando estantes y atendiendo caja por 25,000 pesos el día. Con ese dinero me compré mi primer celular usado, mis útiles del colegio, y, 2 años después, el vestido para mi graduación de bachillerato. Isabela, mientras tanto, tenía tutor de matemáticas particular, clases de equitación los sábados y un closet que se renovaba cada temporada. Mi padre, en esos años, estaba construyendo algo grande. Restrepo Urbanismo pasó de hacer edificios residenciales en Bogotá a manejar proyectos comerciales en Medellín, y finalmente, gracias a una alianza con un fondo de inversión estadounidense, dio el salto que cambiaría todo, un edificio de oficinas en Manhattan, en la calle 42, cerca de Bryant Park. Yo estaba orgullosa de él, genuinamente, aunque casi nunca tuviera tiempo para preguntarme cómo me iba en el colegio. A los 18 le pedí ayuda para pagar mi primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Me miró con cara de disculpa fabricada y me dijo: «Mi amor, los recursos están comprometidos en lo de Nueva York este año. ¿No puedes empezar en una universidad pública mientras se acomodan las cosas?». Isabela, ese mismo año, entró a estudiar diseño de modas en una universidad privada carísima, con carro nuevo del año, sin haber trabajado un solo día de su vida. «No es justo, papá», le dije una tarde, ya cansada de callar. «Yo también soy tu hija». «Nadie dice lo contrario», respondió, incómodo. «Pero tú siempre has sido más fuerte, Camila. Más capaz. Isabela necesita más apoyo que tú». Esa frase, más fuerte, más capaz, se convirtió en mi condena disfrazada de cumplido. Cada vez que yo demostraba que podía resolver sola mis problemas, mi padre lo tomaba como permiso para dejar de preocuparse por mí y volcar esa energía en Isabela, que sabía llorar en el momento exacto para conseguir cualquier cosa. Terminé la carrera en la Universidad Nacional, trabajando de día en una firma contable y estudiando de noche. Me gradué sin fiesta. Mi padre llegó 20 minutos tarde a la ceremonia y se fue antes de la foto grupal porque tenía una llamada urgente con los abogados de Nueva York. Lo que yo no sabía entonces era que esa distancia que sentía con él escondía algo que jamás me dijo directamente en esos años, pero que llevaba construyendo, en total silencio, mucho antes de lo que yo imaginaba. Los siguientes 12 años fueron una colección de comparaciones que nunca jugaron a mi favor. Cuando Isabela se graduó, mi padre alquiló el Club El Nogal completo. 200 invitados, orquesta en vivo, y un video institucional donde él, con la voz quebrada de orgullo, decía frente a todos: «Esta hija es mi razón de ser». Yo aplaudí desde una mesa del fondo, con una sonrisa que me costó sostener toda la noche. Cuando Isabela se casó con un ingeniero de Cali llamado Andrés, mi padre pagó la boda entera, salón, banda, fotógrafo profesional, luna de miel en Punta Cana, y como regalo le entregó un apartamento completamente pagado en Usaquén. Un año después, yo empecé a salir con Julián, compañero de la firma contable donde trabajaba. Cuando nos comprometimos y se lo conté a mi padre, esperando quizás un gesto similar, me dijo: «Camila, tú siempre sabes salir adelante sola. Con lo que ustedes dos ganan, seguro organizan algo bonito». Julián y yo pagamos, con nuestros ahorros, una boda modesta para 35 invitados en un salón de Chapinero. Mi padre asistió, dio un brindis genérico de 40 segundos, y se fue antes del baile porque, según dijo, tenía un vuelo tempranísimo a Nueva York. El golpe más duro llegó cuando mi padre decidió incorporar formalmente a alguien de la familia a la dirección de Restrepo Urbanismo. Yo llevaba años estudiando el negocio desde afuera, entendiendo contratos, revisando balances que él mismo me pedía que le explicara en las noches, aprendiendo cada detalle de la expansión hacia Nueva York sin que nadie me lo pidiera. Nombró a Isabela directora de Relaciones Institucionales. Un cargo prácticamente inventado, con sueldo de gerente y oficina en el piso 18 de la torre corporativa, a pesar de que ella jamás había pisado una obra ni leído un estado financiero completo en su vida. Y yo, papá, le pregunté,
parada frente a su escritorio, ya sin poder contener años de silencio acumulado. Llevo 10 años trabajando en finanzas. Sé leer un balance mejor que cualquier gerente de esa empresa. Él evitó mi mirada. Tú tienes tu propia carrera, Camila. Deja que Isabela encuentre su lugar. Salí de esa oficina con los ojos ardiendo, jurándome que jamás volvería a pedirle nada relacionado con esa empresa. Él evitó mi mirada. Tú tienes tu propia carrera, Camila. Deja que Isabela encuentre su lugar. Salí de esa oficina con los ojos ardiendo, jurándome que jamás volvería a pedirle nada relacionado con esa empresa. Lo que yo no sabía era que mi padre, en privado, tenía dudas serias, dudas profundas, sobre la capacidad real de Isabela para sostener cualquier responsabilidad importante. Y esas dudas, calladas durante años, estaban a punto de tomar una forma que nadie en la familia imaginaba. Todo cambió 14 meses antes de que mi padre muriera. Le diagnosticaron cáncer de páncreas en la Fundación Santa Fe de Bogotá, durante un chequeo que hizo casi por casualidad, después de perder peso sin explicación. Tenía 66 años. Los doctores hablaron de 8 a 12 meses. Fui yo quien lo llevó a cada sesión de quimioterapia. Isabela decía que no soportaba los hospitales y Patricia alegaba migrañas que nunca terminaban de explicarse del todo. Pedí licencia sin sueldo en la firma durante semanas para poder acompañarlo, sostenerle la cabeza cuando el cuerpo ya no aguantaba, dormir en la silla incómoda del cuarto 412. Una madrugada de esas, mientras el suero goteaba lento, mi padre me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Camila, me dijo, con la voz rota. He sido injusto contigo toda mi vida. Y lo he sabido desde hace mucho tiempo. No hablemos de eso ahora, papá. Descansa. No. Necesito decirlo mientras pueda. Cerró los ojos un momento. Confundí hacerte fuerte con quererte bien. Pensé que exigirte era suficiente. Nunca fue suficiente, hija. No supe qué responder. 25 años de dolor no se disuelven con una disculpa en la cama de un hospital. Pero tampoco pude negar que esas palabras se me clavaron en un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. 3 semanas antes de morir, ya en casa, con enfermera de turno y Patricia manejando cada visita como anfitriona de velorio anticipado, mi padre me pidió que fuera a su estudio un sábado, cuando Patricia e Isabela habían salido a almorzar. Cerró la puerta con seguro y sacó, de un compartimento oculto detrás de su librero, un sobre grueso con mi nombre completo escrito a mano, Camila Restrepo Salazar. Esto es tuyo, me dijo, mirándome directo a los ojos por primera vez en años. Desde hace 8 años, Camila. No lo abras todavía. Cuando yo ya no esté, ve con un abogado de confianza y ábrelo con calma. No dejes que nadie más sepa de esto hasta que tú decidas. Le pregunté qué era. Solo alcanzó a decirme una frase que no entendí del todo hasta semanas después. El edificio de Manhattan nunca fue solo mío, mi amor. Y necesitas saber por qué. Murió 9 días después, en la madrugada de un jueves de septiembre, con Patricia e Isabela dormidas en la sala y yo sosteniéndole la mano, sintiendo como su pulso se apagaba despacio bajo mis dedos. El día del velorio guardé el sobre, sin abrirlo, en la caja fuerte del bufete de una abogada de confianza que ni Patricia ni Isabela conocían. Por eso, cuando Patricia me gritó esa noche que empacara mis cosas, cuando me recordó que la casa jamás fue mía, algo en mí no sintió el impulso de defenderse con la verdad que ya cargaba en el bolso. Sentí, por primera vez en mi vida adulta, un silencio distinto. No el silencio de la niña que aguanta. El silencio de quien ya sabe cómo termina la historia. Está bien, le dije, y esta vez lo dije sintiéndolo de verdad. Subí, tomé mi caja, bajé sin mirar atrás. Isabela, recostada en el marco de la puerta con su copa de vino, soltó su comentario final. Siempre supiste cuál era tu lugar, Cami. No le respondí. Subí a mi carro y manejé hasta el apartamento que rentaba con Julián en Chapinero. Él me esperaba despierto, con café listo, sin hacer preguntas, sabiendo que yo hablaría cuando estuviera lista para hacerlo. Esa noche no lloré por la casa que perdí. Lloré por mi padre. Por los años de distancia,
por la disculpa que llegó tarde, por todo lo que pudo haber sido distinto entre nosotros si él hubiera hablado antes. Pero también esa misma noche tomé una decisión. Al día siguiente llamé a la licenciada Marcela Duque, abogada especialista en sucesiones que mi propio padre me había recomendado meses atrás sin explicarme por qué. Le pedí una cita urgente, esa misma semana. Tengo un sobre que mi padre me entregó antes de morir, le dije por teléfono, con la voz firme por primera vez en días. Necesito abrirlo con usted presente, y necesito entender exactamente qué significa legalmente cada palabra que contiene. Lo que la licenciada Duque encontró dentro de ese sobre, y lo que confirmamos días después revisando actas notariales, fideicomisos internacionales y registros bancarios en Nueva York, era algo que ni yo misma alcanzaba a imaginar del todo. Algo que mi padre había estado construyendo en absoluto silencio durante casi una década, protegido detrás de una estructura legal que Patricia jamás sospechó que existiera. El sobre contenía 3 documentos. El primero era una escritura notarial de hacía 8 años, donde mi padre constituyó un fideicomiso irrevocable en un banco de Nueva York, transfiriendo a mi nombre el 35% de las acciones del edificio de oficinas en Manhattan, valuado entonces en $19 millones. Según la tasación más reciente, adjunta en una hoja separada, $28 millones al día de su muerte. El segundo documento era una carta manuscrita, fechada el mismo día del fideicomiso. Camila, hice esto en secreto porque sabía que si Patricia se enteraba, encontraría la manera de manipularlo, o de manipularte a ti para que renunciaras a ello. Este edificio existe, en parte, gracias a una noche en que tú, con apenas 17 años, te quedaste despierta conmigo revisando los primeros contratos de expansión, señalando errores que ni mis propios abogados habían visto, solo porque te interesaba entender lo que yo hacía. Nunca te lo agradecí como debía. Esto es un intento tardío, y sé que insuficiente, de hacerlo. El tercer documento era un testamento actualizado, firmado 4 meses antes de morir, donde mi padre dejaba constancia expresa de que el fideicomiso a mi nombre era completamente independiente de cualquier repartición futura de sus otros bienes, y que ninguna disputa familiar podría tocarlo jamás, porque legalmente ya me pertenecía desde hacía años. La licenciada Duque me lo explicó con calma clínica. Yo no había heredado ese dinero. Ya era mío desde hacía 8 años. Mi padre simplemente lo mantuvo oculto para protegerlo de Patricia, y para protegerme a mí de la presión que sabía que Isabela, bajo la influencia de su madre, terminaría ejerciendo. Días después, en la lectura formal del testamento, en un despacho distinto, contratado directamente por mi padre para dividir el resto de sus bienes, la casa de Rosales, las cuentas en Colombia, las acciones restantes de Restrepo Urbanismo, Patricia e Isabela escucharon cada cláusula con atención absoluta, calculando en silencio cuánto les correspondería. Ninguna mención se hizo del fideicomiso de Nueva York. Ese asunto, tal como mi padre lo planeó con precisión quirúrgica, quedó completamente fuera del testamento público, resuelto años atrás en documentos que solo la licenciada Duque y yo conocíamos. Salí de esa reunión con la mitad de las cuentas colombianas y una fracción simbólica de la empresa, exactamente como Patricia esperaba que sucediera. Lo que ella no sabía, mientras discutía con Isabela sobre quién se quedaba con cuál habitación de la casa, era que yo ya era, en ese preciso momento, dueña de más patrimonio que las dos juntas, multiplicado varias veces. Y ya había decidido cuándo, y exactamente cómo, ellas iban a enterarse. Pasaron 5 meses. Sin la visión de mi padre y con Isabela al frente de decisiones para las que nunca estuvo preparada, Restrepo Urbanismo empezó a hundirse. 2 socios clave se retiraron. Un proyecto completo en Medellín se cayó por falta de financiamiento. Los ingresos cayeron más del 40% en un trimestre. Patricia me llamó una tarde de viernes, con una voz que jamás había usado conmigo, quebrada, casi suplicante. Camila, necesitamos hablar. La empresa está en crisis. Isabela no puede sola. Pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos a conseguir un préstamo, o hablar con tus contactos. Acepté verla. No porque necesitara su aprobación, sino porque sabía, con total claridad, que había llegado el momento de que la verdad completa saliera a la luz, en mis propios términos, en mi propio tiempo. Nos reunimos en la sala de la casa de Rosales, la misma donde Patricia me había gritado meses atrás que empacara mis cosas.
Isabela estaba sentada a su lado, pálida, sin la copa de vino esta vez, jugando nerviosamente con el borde de la manga de su suéter. Antes de hablar de la empresa, dije, sacando una carpeta de mi bolso y colocándola sobre la mesa de centro, quiero que vean algo que mi padre me entregó antes de morir. Puse frente a ellas copias de los 3 documentos. Patricia los tomó con las manos temblando visiblemente. Empezó a leer en voz baja, y conforme avanzaba, vi cómo el color desaparecía de su rostro, línea por línea. Esto no puede ser real, susurró, sin levantar la vista del papel. 28 millones de dólares. El edificio completo, a tu nombre, desde hace 8 años. Es completamente real, respondí, sin alzar la voz. Notariado, protegido, y fuera del alcance de cualquier disputa. Mi padre lo hizo así a propósito, Patricia. Porque sabía exactamente cómo reaccionarías tú si te enterabas mientras él seguía vivo. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar. Camila, por favor, somos familia. Podríamos hablarlo, dividir. Fue en ese momento cuando dije la frase que había guardado, sin planearla del todo, durante meses. Ustedes me enseñaron, sin querer, la lección más importante de mi vida, que nunca debo depender de la aprobación de nadie para saber cuánto valgo. Así que no, Isabela. No vamos a dividir nada. Porque durante 25 años, cuando yo necesité que ustedes dividieran conmigo lo más mínimo, un cumpleaños, un lugar en esa empresa, un asiento en la mesa que se sintiera igual al tuyo, nunca lo hicieron. Ahora la mesa es mía. Y esta vez, la decisión también es solo mía. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia soltó los papeles sobre la mesa, como si de pronto pesaran demasiado, y se sostuvo del brazo del sillón. No dijo una palabra. No pudo. La mujer que durante 25 años tuvo una frase lista para cada humillación, se quedó, por primera vez frente a mí, completamente congelada. Voy a decirles algo más, continué, ya con calma total. No vine a darles la espalda por completo. Voy a apoyar a la empresa, pero bajo mis condiciones, entro como accionista mayoritaria, con decisión final sobre cada movimiento importante. E Isabela podrá quedarse en la empresa solamente si termina, en los próximos 8 meses, un programa serio de administración de empresas, y demuestra con resultados reales que puede sostener una responsabilidad. No regalos. No favores. Resultados medibles, como los que a mí siempre me exigieron a mí. Patricia no protestó. No tenía con qué hacerlo. Legalmente, yo tenía todo el poder de decisión. Emocionalmente, después de 25 años de silencio obligado, finalmente tenía una voz que nadie podía callar ni ignorar. Hoy, casi 2 años después, la empresa se estabilizó bajo mi dirección. Isabela terminó su diploma en administración y hoy trabaja, con supervisión estricta, en el área comercial. Nuestra relación sigue siendo distante, pero por primera vez en la vida, es honesta. Con Patricia mantengo una distancia respetuosa y silenciosa. Ya no vivo esperando su aprobación, y ella ya no tiene ningún poder para decidir cuál es mi lugar en esta familia. El edificio de Manhattan sigue generando ingresos que administro con la misma disciplina con la que sobreviví toda mi vida, en silencio, sin presumir, sabiendo exactamente cuánto valgo. Si alguna vez sintieron, en su propia familia, que eran la hija que sobraba, la que tenía que ganarse cada cosa mientras otros la recibían regalada, quiero que se queden con algo, el tiempo, y la verdad. Siempre encuentran la forma de acomodar las cosas en su lugar correcto. Y a veces, la venganza más contundente no es gritar ni humillar a nadie. Es simplemente decir está bien, guardar silencio el tiempo necesario, y dejar que la verdad, cuando llegue, congele a quien alguna vez pensó que tú jamás dirías nada.